Bueno, entonces para la sesión de ejercicio del día de hoy, ¿cierto? La sesión de ejercicio del día de hoy, pues vamos a arrancar con el tercero del taller básico, que empieza anunciando lo siguiente, ¿no? Que dice que una fuente de tensión sinusoidal opera a 60 Hz y tiene una tensión eficaz de 100 volts RMS, ¿sí? Se conecta en paralelo con una resistencia y una capacitancia de valores desconocidos. Entonces, usted tiene aquí una fuente sinusoidal, ¿cierto? La cual se conecta en paralelo con dos elementos, una resistencia y un condensador. El valor de la resistencia y el valor del condensador usted no los conoce, ¿sí? Usted no los conoce. Aquí tiene el valor de la resistencia y aquí tiene el condensador. No conoce esos valores, ¿sí? Y sabe esa tensión, ¿sí? Sabe esa tensión, pues que tiene una amplitud de 100, pero dicen volts RMS, ¿sí? Entonces ya esta es una tensión eficaz, ¿no? Esta es una tensión eficaz. Entonces recuerden que cuando estamos hablando de problemas de potencia, las señales de tensión y de corriente tienen que ser en valores eficaces, ¿no? En valores RMS, ¿sí? Esto es lo más primordial, ¿sí? En los problemas de potencia. Un error clásico que suele comentar es que si la señal se la dan en volts, se le olvida pasar a RMS. Eso es un error clásico que se suele comentar mucho. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La fuente entrega una potencia reactiva de 500 volts amperes reactivos, ¿no? Entonces, la fuente, ¿sí? La fuente entrega una potencia reactiva de 500 volts amperes reactivos, ¿no? Una potencia reactiva, ¿cierto? Y una corriente de 10 amperes RMS. Y la corriente que entrega la fuente es de ¿cuánto? De 10 amperes RMS, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, pues hay que calcular los valores de la resistencia del condensador, ¿no? Hay que calcular los valores de la resistencia del condensador, ¿sí? Entonces, recuerden que dos cositas, ¿no? Dos cositas. Listo. Ya nos dan esos datos del ejercicio, ¿no? Recuerden que aquí tenemos valores de RMS, ¿sí? Corriente y tensión, y recuerden que esos son valores, son amplitudes, ¿no? Son amplitudes. Que de todas formas, estamos en análisis sinusoidal, ¿sí? Estamos en análisis sinusoidal todavía en regla permanente, y esos siguen siendo amplitudes, pero recuerden que eso sigue desde el punto de vista sinusoidal, magnitudes y fases, ¿no? Si recuerden el tema de análisis sinusoidal, siempre tenemos que tener en cuenta magnitudes y fases que son requeridas, ¿no? Que son requeridas, ¿no? Recuerden que las operaciones son diferentes, ¿no? Entonces miren que me dan potencia reactiva, y bueno, ya hablamos de potencia reactiva, ya esos son datos que están en el dominio fasorial, ¿no? Ya están en el dominio fasorial. Entonces el problema, inicialmente, ese problema lo tenemos que trasladar al dominio fasorial, que es lo usual, ¿sí? Que es lo más usual, pues, para la facilidad de los cálculos. Entonces recuerden que, bueno, la resistencia del dominio fasorial, ¿cierto? Queda lo mismo, ¿cierto? Y el condensador, pues, ¿quién se vuelve? Menos Jx sub c, una reactancia capacitiva. De la reactancia capacitiva ya tenemos que es 1 sobre omega c. ¿Listo? Tengámoslo ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno, la pregunta es, la fuente, me están dando información, esa fuente entrega potencia, energía, la cual consume estos dos, ¿no? La cual consume estos dos. Y recuerden que pues, nosotros vamos a tener una potencia, y esa potencia es la que nosotros vamos a llamar potencia compleja, ¿sí? Potencia compleja. Está compuesta de dos componentes, la potencia activa y potencia reactiva, ¿no? Potencia activa y potencia reactiva. ¿Quiénes son los únicos que consumen potencia activa? ¿Y quiénes pueden consumir potencia reactiva? Condensadores. Inductores. En este caso, yo tengo un condensador. Entonces, si los dos elementos consumen reactiva, ¿yo cómo lo diferencio? ¿Cómo puedo diferenciar que la reactiva es de un inductor y la reactiva de un condensador no se pueden diferenciar? Por el signo de acá, ¿cierto? Si yo tengo una J Q, yo estoy hablando de carga inductiva. ¿Sí? Inductiva. ¿Sí? Porque pues es del inductor, ¿sí? El inductor solamente consume la reactiva. Y si yo hablo de un menos JQ, yo estoy hablando de un condensador, capacitor. Entonces, como yo tengo aquí un condensador, aquí debería haber menos JQ, ¿no? Recuerden que pues
P y Q son valores positivos. Aquí se pone 500 por ampere reactivo. Si usted no lo ve negativo, pues recuerden que es porque es simplemente la componente, ¿no? Es la componente, ¿sí? La Q. La parte, aquí la operación, positivo o negativo, lo que me indica a mí, puede ser lo que acompaña al imaginario, el signo que acompaña aquí al lado imaginario, pues lo que me dice es, ¿no? Que son reactivos inductivos o positivos. Pero tanto P y Q pues son valores positivos, ¿no? Este también, ¿sí? Por la solución de un triángulo. Saben que las soluciones del triángulo pues siempre me entrega eso, ¿no? Valores positivos. Entonces, esta Q solamente la consume este señor, ¿cierto? Entonces en esa orden de ideas, esta potencia reactiva solamente la consume el condensador, ¿sí? Entonces en teoría, yo puedo decir en el condensador, si hago un pequeño zoom, que yo tengo los siguientes datos del condensador. Lo voy a factorial. Bueno, esto es menos J, X sub C, y ya yo sé que el condensador está consumiendo la potencia reactiva, la Q del condensador, la Q sub C de 500 por ampere reactivo, ¿sí? Ya conozco la Q. ¿Qué más información puedo conocer del condensador? Como estos dos señores, ¿saben para ver qué información adicional estoy obteniendo? La tensión del condensador, ¿cierto? Y es decir, volts RMS. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿existirá una relación que tenga en cuenta tensión, reactancia y potencia reactiva? ¿Que lo pueda relacionar? La misma expresión, nosotros lo vimos en la primera clase, de potencia activa también funciona en la reactiva. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan una relación de la potencia de la P, que es D cuadrado sobre R, entonces aquí podemos utilizar lo mismo. Q sub C es B cuadrado sobre X. Esas expresiones de potencia activa también funcionan acá en reactiva. O, recuerden que eso cuando se la calcula por separado, ¿no? Usted puede verlo en función de solamente la parte reactiva, o lo puede ver en función de la parte activa. Esa expresión solamente si usted lo quiere utilizar para la potencia activa, o si las quiere los dos al tiempo, pues la versión impedancia. ¿Cuál es la versión impedancia? Pues la versión impedancia pues sí me tiene en cuenta las dos, ¿no? Pero esa tensión está en RMS. Deben estar en RMS, ¿no? Recuerden que los problemas de potencia siempre tienen que ser en valores eficaces. Sería la tensión al cuadrado, pero sobre la z conjugado, ¿sí? Sobre la z conjugado. Pero en ese caso, pues, esto es lo mismo en relación de acá, esto es lo mismo en relación de acá. Pero de todas formas, si usted lo hace fasorialmente, pues va a obtener lo mismo acá. Entonces, pues, podemos irnos de una vez en problema de magnitud. ¿Sí? Entonces, 500 es igual a la tensión al cuadrado, es decir, los 100 al cuadrado, sobre X sub C. Entonces, ¿cuánto valdría X sub C? Recuerden que estas expresiones de potencia, B e I tienen que ser en RMS. ¿Listo? Tienen que ser en valores de eficacia. ¿Cuánto nos daría X sub C? Sería 100 al cuadrado sobre 500. ¿Sí? Sería 100 al cuadrado sobre 500. Entonces, ¿cuánto nos da X sub C? ¿Cuánto? 20 ohms. Pero eso mismo yo sé que X sub C, ¿quién es? 1 sobre omega C. Entonces C va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre omega por X sub C. Entonces C va a ser igual a 1 sobre omega. Recuerden que omega es 2pi por ¿quién? Por frecuencia. Y usted ya tiene la frecuencia que es 60 Hz. Entonces 2pi por 60 por 20 y regalen el valor del condensador. Que pues no por 10 a la más, no recuerden utilizar siempre pues las notaciones, ¿no? Siempre. ¿Cuánto nos da el condensador? No, pero entonces acostúmbrense a utilizar los 0.13 milifaradios. ¿Listo? 0.13 milifaradios. Y con eso tenemos el condensador. Y con eso, pues tenemos el condensador. Ahora la cuestión es la siguiente. Me hace falta calcular la siguiente. Me falta obtener información aquí al respecto, ¿no? Yo puedo resolver ya este problema de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras.
Por ejemplo, si yo conozco la reactancia, ¿sí? Si yo conozco la reactancia, yo conozco la tensión, yo podría calcular la corriente que viene por acá. Pero tendría que, ya tendría la corriente de acá, y de alguna manera armar un diagrama fasorial que es una corriente de acá, o sacar alguna información. ¿Sí? O sea, aquí yo puedo resolverlo de muchas maneras. ¿Sí? Yo aquí para adelante, por ejemplo, si se dan cuenta, esto, ya yo tengo la reactancia, 20 ohms, ¿sí? Ya tengo la tensión. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la corriente que viene por acá? ¿Cuánto sería la magnitud de la corriente que viene por acá? Serían, pues, los 100 dividido entre 20, que nos daría 5 amperes RMS. ¿Sí? 5 amperes RMS. ¿Listo? Pero no vayan a cometer el error de que esto menos esto es esto, ¿no? Que 10 menos 5, no, eso de acá, la corriente de acá, que voy a llamar I sub R, no cometen este error, ¿no? Que recuerden que estamos en fasorial, ¿no? Entonces no vayan a decir que I sub R, el fasor de I sub R, o la magnitud de I sub R, se obtiene como 10 menos 5, y esto me da 5 amperes RMS. Eso estaría muy mal. Recuerden que eso no es corriente continua, eso es dominio fasorial, esos son fasores. Usted no puede restar las magnitudes porque sí, ustedes tienen que hacer la resta fasorial. ¿Sí? Ahora, hay dos formas de hacerlo. ¿Sí? Vamos a tratar de seguir con el contexto de potencia. ¿Sí? Y luego nos miramos por el otro camino. ¿Sí? El contexto de potencia me dice lo siguiente. Ustedes miren que yo sé que la potencia es compleja. La potencia compleja tiene dos componentes, parte real y parte imaginaria. Yo esperaría que la fuente, la potencia compleja de la fuente, tuviera las dos componentes. ¿Por qué? Porque es que hay resistencia y potencial. Las fuentes tienen que entregar los activos a ese señor y los reactivos a ese señor. Y a su misma vez tengo la tensión de la fuente y la corriente de la fuente, ¿no? Entonces, si yo tengo la tensión de la fuente multiplicado por la corriente de la fuente, que sería ¿quién? Los 100 volts RMS por los 10, eso me daría 1000. ¿Pero 1000 qué? Watts, volamperes o volamperes reactivos. ¿Qué me daría ese producto de por I? Eso de acá me da la potencia aparente. Eso de acá es la potencia aparente. Eso sería volamperes. Entonces es un error clásico que se comete mucho y que veo que a la fecha siempre se comete como que es que el producto de esos dos lo asumen como si fuera potencia activa. Porque aún no hay que tener en cuenta que la definición de potencia compleja, ¿quién es? En función de la tensión y la corriente, en la magnitud. Tensión RMS por la corriente RMS. Entonces el producto de V por I nos da potencia aparente. ¿Sí? El producto de V por I nos da potencia aparente. Y esa potencia aparente se puede componer entre las dos. ¿Sí? Se puede componer entre las dos. ¿Sí? Entonces recuerden el triángulo de potencias. Se tiene aquí P, U, S. Y pues un ángulo θ ahí que ustedes quieran definir. Es el ángulo de la potencia. Pero recuerden que el producto de V por de una tensión y una corriente en el dominio fasorial, así sean magnitudes o números complejos, así sea magnitud o en fasorial, es decir, el fasor de V y el fasor de I, siempre es potencia compleja. Potencia compleja, que en este caso, pues, como tenemos la magnitud de tensión y la magnitud de corriente que me da, pues la magnitud de la potencia compleja, que es la potencia aparente. ¿Sí? Que es la potencia aparente. ¿Sí? Entonces ténganlo siempre presente. No que V por I, VRMS por IRMS es igual a P. ¿Solamente? No. Puede que el producto de V por I sí me dé P, puede que me dé Q. ¿Sí? Pero inicialmente es P. Perdón, inicialmente es S. Que ya que, por ejemplo, sea carga resistiva, V por I sí me da P. Que si es carga capacitiva, si usted solamente hace el producto de la tensión, la corriente y la resistencia, ¿qué le da? P. Si usted hace el producto de la tensión, la corriente en el condensador, ¿qué le da? Q. Pero en una fuente usted no sabe qué hay aquí atrás, ¿sí? Usted no sabe qué hay aquí atrás, ¿sí? Entonces, parte del hecho que siempre hacer eso, que solamente es P, eso sería falso. Usted sabe, puede que sea sí, puede que no sea, ¿sí? Y eso depende del contexto, ¿sí? Pero usted sabe que esto es lo que usted va a partir, ya que sea P o que sea Q, pues ya recuerde que depende de dónde se está parado o qué es un tipo de carga, ¿sí? Dónde es que esté parado.
Entonces, ya yo tengo la potencia aparente, tengo la potencia reactiva. Miren, tengo dos datos del triángulo de potencia, S y Q. ¿Y qué dijimos ayer? ¿Cuántos datos necesito mínimo? Dos. Con dos ya yo puedo completar todo el triángulo. Puedo conocer θ y cómo conocer P. Lo único que me tiene que conocer es P. ¿Y P cómo lo obtengo? Según el triángulo. S cuadrado, la raíz de S cuadrado menos Q al cuadrado, es decir, la raíz de Ese cuadrado, porque como 1000 al cuadrado menos la Q, que sería ¿cuánto? ¿Cuánto me quedó de Q? 500 al cuadrado. Profe, cuando ¿Y eso cuánto nos da? cuando están así, entonces no comprendo. Está ya no es el de la capacitante. Esta es la fuente, ¿no? Ah, bueno. Esta es la fuente, la Q es la fuente y la S es la fuente. ¿Cuánto es esto? Es que el P de la fuente, yo no puedo, eso recuerden que es en la fuente, ¿no? Entonces estoy calculando la P de la fuente, ¿sí? Aquí yo no puedo hacer B por I porque yo no conozco la corriente acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da esto? 0.02 watts, ¿listo? Y de la misma manera, con la misma analogía del condensador, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Yo puedo decir lo siguiente. Yo tengo aquí la resistencia que no conozco, pero conozco su tensión, que es de 100 volts RMS, y conozco que la potencia de la resistencia, porque es la misma de la fuente, es de, bueno, ese valor 866.02 watts. Entonces yo digo que una vez que la resistencia, ¿cuánto es? P igual a B cuadrado sobre R, entonces la resistencia es P cuadrado sobre P. Entonces lo mismo que decir, esto 100 al cuadrado dividido entre 866.02, ¿y cuánto le da R? Entonces, ¿cuánto nos daría la resistencia? 11.54. 11. ¿11 qué? 11.54. 11.54 ohms. Y con esto es suficiente y terminamos el problema. Si esta es la resistencia y la fuente es de 100, ¿cuánto es la magnitud de la corriente que va por la resistencia? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto es la magnitud de la corriente que va por la resistencia? Entonces dividirlo 100, divide entre esto. ¿Cuánto le da? 8.66 amperes RMS. 100. 8.66 amperes RMS, ¿cierto? Que miren que es totalmente diferente a lo hecho por este lado, ¿sí? Miren que aquí baja otra corriente totalmente diferente, ¿no? De 8.76 amperes RMS. Es para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál otra forma hubiera sido posible haber hecho este cálculo sin necesidad de haber aplicado conceptos de potencia? Pues ya conoce la corriente de la fuente, conoce la corriente de acá. Y nosotros alguna vez en diagrama fasorial dijimos lo siguiente. Voy a colocar acá. Que el diagrama fasorial de corriente en un circuito de RC, ¿qué es? Un triángulo rectángulo. ¿Se lo recuerdan? Eso dijimos allá en comienzo de diagrama fasorial. Que el diagrama fasorial de las corrientes, de la suma de las corrientes, ¿qué me va a entregar? Un triángulo rectángulo, donde una componente es esta, los 10 amperes, RMS, la otra componente puede ser esta, ¿sí? 5 amperes, RMS, y acá pues me hubiera hecho falta IR. Entonces por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, miren que es exactamente el mismo número acá, ¿sí? Solamente que por 10, ¿sí? Entonces nos daría el 8 punto y pico, ¿sí? Nos daría lo mismo que es acá, en corriente. Si usted hace aquí el control de corrientes, pues aquí obtiene su R, y miren que sería 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y eso le sacamos raíz, pues nos da el 8.66, ¿sí? Nos da el 8.66, y esa es la forma correcta de calcular el R, y ya tienen la tensión y calcular la resistencia. Entonces el próximo ejercicio nos enuncia lo siguiente, nos dice que una carga industrial opera una tensión de 1300 volts RMS. Entonces tiene una carga, ¿sí?, industrial, la cual opera ¿a qué tensión?
1300, ¿cierto? Sí, señor. Volts RMS, ¿sí? Se tiene una carga industrial en la industria, la cual está internamente llena de motores, y esos motores hacen una banda de transportar un proceso industrial, ¿sí? Entonces, cuando se le hablan de cargas industriales, pues un usuario industrial, ¿sí? Unos usuarios industriales, ¿sí? Nosotros, en las casas nosotros nos hacen llamar cargas residenciales, ¿sí? Somos usuarios residenciales que tenemos un comportamiento de potencia y consumo de potencia, ¿sí? A eso refiere. Incluso desde el punto de vista de curvas de potencia, que básicamente son características de consumo. Alguna vez mencionamos al comienzo del curso de la residencial que tiene más o menos ese comportamiento, ¿no? En las 24 horas del día. Porque pues, y estas son las 12 horas y estas son las 19 horas, las 7 de la noche, esos picos se presentan ahí porque son los momentos en los cuales usted consume más energía, ¿no? Por ejemplo, a las 7 de la noche, que empieza, pues ya está más oscuro, usted se llega a la casa, prende los aparatos que tienen el mediodía, pues el almuerzo, todo lo demás, en la madrugada, pues consumo muy mínimo, ¿no? Los aparatos que están ya conectados, la nevera, y las cargas industriales tienden a hacer algo como esto. O sea, como que es algo que siempre es constante, siempre está consumiendo, siempre, siempre, siempre. Hay tipos de industrias, ¿no? Industrias de industria. Pero básicamente esto como que es todo el tiempo fijo, todo el tiempo trabajando, operando, ¿sí? Una carga especificada. El alumbrado público hace como esto, como que toda la noche encendido y apagado, ¿sí? Cosas así, ¿no? Hay otros también tipos de usuarios residenciales, porque los tipos de usuarios residenciales van a depender de la estratificación socioeconómica, ¿sí? Los de estratos más altos pues tienen más picos de consumo, porque pues tendrán otros aparatos, allá calefactores, que hayan no sé qué, que jacuzzi, bla, 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 ¿sí? Cosas que tienen más consumo, ¿sí? Los de pues, eso también se va cuantificando por lo que estos socioeconómicos, ¿no? Los estratos socioeconómicos. Los rurales tienen un comportamiento muy parecido, ¿sí? Entonces, digamos que es una misma tendencia, ¿sí? Es una misma tendencia casi en todos, ¿sí? Hay también comerciales, va a depender de los tipos de comercio. Esas son cositas que harán más adelante que son chéveres. Y opera con un factor de esa carga industrial, opera un factor de potencia de 0,8 en atraso, ¿cierto? Un factor de 0,8 en atraso. Y requiere 100 amperes RMS. Y requiere 100 amperes RMS. Entonces, hasta aquí, ¿qué están diciendo? Usted tiene una carga, ¿sí? Usted tiene una carga industrial. Es una carga industrial, pues que tiene que estar conectada a una fuente de alimentación, ¿no? Puede ser el transformador de la zona, ¿sí? Se saca energía del transformador, pero eso usted lo puede simular como una fuente, ¿cierto? Y esa fuente tiene una tensión de 1300 volts RMS, y esa fuente le entrega a usted una corriente de 100 amperes RMS, y esa tensión que le marca y esa corriente que es lo que necesita la carga para ella operar. Y de la carga, pues le están diciendo que la carga tiene un factor de potencia de 0,8 en atraso, ¿sí? Entonces, si yo quisiera tratar de hacer un modelo de la carga con un modelo de elementos de circuitos, ¿qué estaría yo bien? Si yo tengo un factor de potencia de 0,8 en atraso, ¿qué tipo de elementos podría yo estar viendo acá? Un RL, ¿cierto? Motores, los motores de inducción, inductores, ¿sí? Motores, los motores son clásicos para consumo de potencia reactiva. Y los motores suelen tener esos factores de potencia bajitos. Si los motores tienen el diseño de ellos, traen ese factor de potencia bajito. Entonces, digamos que las cargas industriales tienen ese problema de la compensación, ¿no? Ellos tienen que tratar de eliminar los reactivos, ¿sí? La carga industrial se compone de un sistema de ventilación que consume tanta potencia activa, ¿sí? Entonces la carga dice que tiene un sistema de ventilación que consume una potencia de ¿cuánto? De 58.5 kilowatts, quiere decir que eso es potencia activa, y a un factor de potencia de 0,6 en atraso, de 0,6 en atraso. ¿Y qué más dice? Conectado en paralelo con un calefactor de factor de potencia unitario. Entonces, asumimos es un calefactor
de factor de potencia unitario. ¿Sí? De factor de potencia unitario. Bajo esa condición determina la impedancia del calefactor. Entonces, un poquito, esa es la carga industrial, ¿no? Pero la carga industrial, ¿qué es realmente? ¿Sí? ¿Qué es realmente? Ahora sí vamos a hacer un poquito más completo. Ustedes le dicen lo siguiente a usted. Usted tiene aquí la fuente y lo voy a pintar en otro color lo que es la carga industrial. ¿Sí? Los componentes de la carga industrial. Entonces, incluso voy a cambiar aquí el color como para tenernos una idea. Entonces, la carga industrial realmente son dos impedancias. Eso acá es la combinación de dos impedancias. Desde el punto de vista de elementos de circuito, la carga es la combinación de dos impedancias, ¿sí? Que están conectadas en paralelo. ¿Sí? Una impedancia, que es un sistema de ventilación, dice que tiene una potencia activa y una potencia activa, ¿sí? Y un factor de potencia que lo siguen atrás. Entonces aquí tiene eso de acá, que lo voy a llamar 1, ¿sí? Característica de ese señor de acá, que tiene una AP de 58.5 kilowatts y un factor de potencia de ¿cuánto? De 0.6 en atrás. ¿Sí? Y en paralelo, o sea, es decir, es un RL, ¿cierto? Es un RL, ¿sí? Y en paralelo, otra carga, la cual tiene las siguientes condiciones, ¿no? En la cual tiene, no me dicen nada, pero solo me están diciendo que tiene un factor de potencia 1. Si el factor de potencia es 1, ¿qué tipo de carga es esta? ¿Qué tipo de elemento es esto? Resistencia, que solamente consume P. Es decir, que si usted quiere colocar, si usted quiere expresar la potencia completa de ese señor, solamente es S igual a ¿quién? A P más J 0. ¿Por qué? Porque es que ese no consume reactivos. Entonces aquí metido usted tiene una resistencia. Y lo que le están preguntando es el valor de esa resistencia, ¿sí? Lo que le están preguntando es el valor mire, el problema dice que calcule ¿quién? La impedancia del calefactor, ¿sí? La Z, entonces aquí cuánto vale la Z2, que realmente no es un Z2 sino un R2, ¿sí? Que me pide el valor de la resistencia, en el cual usted pues tiene los datos de acá de la fuente, sigue teniendo, que siguen siendo que 1300 volts RMS, ¿cierto? Y se conoce la corriente, ¿cierto? ¿Que es de cuánto? 100 amperes RMS. Y el factor de potencia en la fuente, que es la misma en la carga completa, es de 0.8 en atrás, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir lo siguiente? Miren que nos dan varios factores de potencia y uno dirá, bueno, ¿por qué hay tantos factores de potencia? ¿Sí? Miren que inicialmente me decían que la carga inicial tiene un factor de potencia de 0.8 en atrás. Miren, el factor de potencia de la carga es no de la fuente en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la potencia compleja que entrega la fuente es la misma potencia compleja que entrega ¿quién? A la carga, ¿sí? Es decir que en este caso acá, la potencia compleja de la fuente es el mismo de la carga, ¿sí o no? Es decir, que eso se lo va a expresar como un S a ángulo θ, por decirlo así, ¿sí? Los dos tienen la misma S y los dos tienen el mismo ángulo, ¿sí? Es decir, y el coseno del ángulo, ¿quién es? Es el factor de potencia. Entonces quiere decir que la fuente y la carga tienen un factor de potencia, ¿sí? Pero bueno, al comienzo les decían que la carga tenía un factor de potencia, bueno, voy a escribirlo acá, abajito. El factor de potencia de la carga industrial es de 0.8, claro, de 0.8 en atrás. Eso es la carga industrial, ¿no? ¿Y por qué en la carga industrial aparecen dos factores de potencia diferentes? Entonces miren que el ángulo de la potencia, ¿quién también es? Ese mismo ángulo de la impedancia, ¿sí? Entonces lo que le quieren decir a usted con este factor de potencia, ese es el factor de potencia de los dos, de la combinación de los dos. Es decir, que usted tiene un RL y un R que cuando usted si usted los opera, es decir, lo hace un equivalente, le hace la suma en paralelo,
va a tener una nueva impedancia, ¿cierto? La cual tiene un ángulo que nota este factor de potencia. ¿Me entienden? Pero cada uno tiene, es como si usted estuviera viendo algo como esto. Usted tiene aquí esto y esto. Usted tiene aquí, pues, R1 y aquí tiene JX1 y aquí tiene R2, donde esto, usted puede decir que Z1 tiene, pues R1 a JX1, y tengo que decir un Z1, un ángulo θ1, ¿cierto? Z2 simplemente es R2, que es igual a Z2 a un ángulo 0, ¿cierto? Y que cuando hace el Z equivalente, que es el Z1 en paralelo con Z2, ese Z equivalente les va a tener una magnitud y un nuevo ángulo θ, que puede llamarlo θ equivalente, ¿sí? Y es clarísimo, y eso es claro, ¿no? Y eso está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el ángulo va a ser diferente y todo eso. Entonces es lo que le están diciendo acá. Aquí, esta carga tiene un ángulo, esta carga tiene otro ángulo, y cuando se los combinan, en la combinación, o sea, cuando se los operan en paralelo, pues le va a otra nueva impedancia que le pueda dar un ángulo totalmente diferente, ¿sí? Que le pueda dar un ángulo totalmente diferente. Listo. Entonces, digamos que estos problemas se pueden resolver de muchas maneras si usted quiere. Usted los puede resolver de muchas maneras si usted quiere, ¿sí? Pero la idea es que usted trate de buscar la filosofía más sencilla, ¿no? Eso puede tener muchos caminos, y hay un camino más sencillo. Pero la idea es que en estos problemas de potencia trate de trabajar con la información de potencia. Que con esa información usted lo obtiene todo más rápido. Entonces, nos queda claro, aquí le dijimos que el eje de la fuente no hay más ese de la casa. Totalmente claro, ¿cierto? Y una pregunta, ¿qué pasa si yo hago el producto entre 1300, que es la tensión, por los 100, esa es la tensión de la fuente, y esa es la corriente de la fuente, ¿eso qué me da? Y por favor, eso sería, ¿cuánto sería esto? Por 10, eso serían 13 kilowatts. No, mentira, tiene que ser más grande. 130 kilowatts. Entonces serían no, mentira, 130. Entonces serían 130K, ¿cierto? 130K, ¿sí? Pero, ¿esto qué es? Si yo hago el producto de por I, ¿qué es? Volt-amperes. Entonces, esa sería la S de la fuente. Entonces, KVA, ¿sí? KVA, ¿cierto? KVA. Entonces, yo sé que esto se va a componer en quién? Hagamos el rango de potencias. Ese señorito, ¿cierto? Ese señorito es la S de la fuente, pero se va a descomponer en estos dos señores, ¿sí o no? Y sabemos que sí se va a descomponer en estos dos, ¿por qué? Porque por acá están apareciendo inductivos, ¿sí? Entonces, sí va a haber reactivos, ¿sí? Entonces, y ese es un ángulo θ. ¿Cuántos datos necesito mínimo para completar el triángulo? 2. Solo tengo uno por ahora. Es este que está acá. Pero. Ya tengo el factor de potencia. Ya tengo el factor de potencia. De la carga que seguimos en la fuente. Entonces, en teoría, ya tengo el ángulo de la fuente. En teoría, ¿quién tengo? Ya tengo el ángulo de la potencia completa de la fuente, ¿sí o no? Y de aquí para adelante ya es carpintería. Entonces busquemos la expresión más fácil. De todas las expresiones, usted sabe que aquí sacamos un montón de expresiones ayer del triángulo de potencia. ¿Sí? Entonces, hay una que ya la conocemos ayer que nos dice lo siguiente. ¿Y el coseno inverso? No, sí. Usted puede utilizar esta. Eta es igual al coseno inverso del factor de potencia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y usted dice que el coseno de θ es igual a quién? A P sobre S. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero no es redundante. ¿Y el coseno de θ también es un factor de potencia? ¿Sí o no? Entonces es redundante calcular el ángulo. Entonces simplemente digo que la P de la fuente es simplemente la S de la fuente
por el factor de potencia de una vez. Usted puede calcular el ángulo, ¿sí? Usted calcula el ángulo, eso le da un valor. Y usted sabe que ese ángulo, ¿cómo lo relaciona aquí? Coseno de teta, que es P sobre L, ¿sí? Y el coseno de teta le vuelve a dar el mismo factor de potencia. Entonces, como que este paso lo está haciendo ahí además sin necesidad. Entonces, vámonos al grano, ¿sí? Es decir, que esto 130 por 0,8. Entonces, ¿cuánto da la P de la fuente? ¿Cuánto nos da la P de la fuente? Bueno, aquí, al ladito. ¿Cuánto nos da la P de la fuente? 104 kilos. 104 kilowatts. 104 kilowatts. Y adivinen, la potencia de la fuente, ¿dónde se está repartiendo? Se reparte en este y se reparte en este. Sería P1 más P2. Busquemos qué tenemos. P de la fuente ya está, 104. Igual. P1 ya lo tiene, 58.5. ¿Quién lo tiene? P2. Complételo. P2, ¿cuánto nos da? La resta entre este menos este. Entonces, usted sí puede restar sobre el mismo vector. ¿Cuánto? 45 kilowatts. Necesita más información. Esta sería la P de este señor acá. Usted acaba de decir que entonces que P2 Pero y también tenemos la tensión. de 45.5. Pero, es que este señor no tiene Q. Entonces, ya tengo toda la información completa. Entonces, yo vengo y digo que P es igual a B cuadrado sobre R. Entonces, R2, ¿quién es? La tensión al cuadrado sería 1300 sobre el valor de la P, que es 45.5 por 10 a la 3. Entonces, ¿cuánto vale el R2? 37. ¿Punto qué? Punto 14. Y listo el problema. Bueno, antes de pasar a otro ejercicio, para terminar de entender un poquito más esto, mírenlo de esta manera, ¿no? Mírenlo de esta manera, ¿sí? Mírenlo de esta manera simplemente para que eso quede totalmente claro, ¿sí? Digamos que aquí se entiende, pero mírenlo aquí. Usted sabe que la S de la fuente, ¿cierto? Es la S1 más la S2, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, sí? Digamos que aquí la suma fasorial no es tan complicada como la que nosotros hemos visto en análisis sinusoidal, porque es que miren lo siguiente. S1, ¿quién es? Un P1 más un JQ1, ¿cierto? Y es positivo porque están atrás, ¿no? Y S2 solamente nos da un P2. ¿Listo? Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Entonces, por practicidad voy a arrancar de atrás en adelante, es decir, voy a empezar a dibujar P2. P2 es este. ¿Cierto? Ahora voy a dibujar S2. ¿S2 qué es quién? P1, ¿cierto? Y a 90 grados pues sería Q1. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sencillo, ¿sí? ¿Alguien no tiene acá? P1, pues usted sabe cómo grafica P1, no es un vector que es solamente real. Ahora, cabeza acuerda, ¿no? El siguiente, ahora usted suma el otro P, que es P1, otra vez lo mismo, donde termina uno, empieza el otro, y acá recuerda que a 90 grados, ¿cierto? Y cerrando, ¿quién me va a entregar ese resultado? SF, ¿cierto? En el cual, miren, SF tiene un ángulo que lo voy a llamar θF, y miren que estos dos tienen un triángulo pequeñito entre ellos, ¿no? P1 y Q1, ¿quién es? S1, que termina en θ1. Entonces, si lo entienden, ahora sí, ¿por qué el factor de potencia aquí es diferente a los que están acá? Miren que aquí θ1 es un factor de potencia y es el de la combinación. ¿Ahora sí ven? Sí. Listo. Entonces, nos vamos a hacer el primero del taller medio. El primer taller medio nos entrega en este circuito y ya nos vamos a la emisión, ¿no? Entonces nos entregan aquí una fuente, una reactancia inductiva
una impedancia y, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Entonces tenemos aquí una fuente sinusoidal, ¿cierto? Una fuente, la vamos a dar de manera fasorial, vamos a dar esto en el plano fasorial. Esto, bueno, incluso hay que corregir ese dibujo. Hay que corregir ese dibujo del esquemático, porque miren que hay BST y JXL, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, en el dibujo del taller, tengan en cuenta que hay que hacer una corrección, ¿sí? Porque dice BST y JXL no tiene sentido, se está combinando dos dominios, ¿no? Tiene que ser un BS fasorial. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, ¿no? Que yo me encargo de hacer la corrección. Y aquí hay una impedancia Z sub C. Es una impedancia Z sub C. ¿Listo? Entonces me dicen, considera el circuito de la figura. La impedancia Z sub C está compuesta por una resistencia de 8 ohms y trabaja con un factor de potencia de tanto. Entonces el Z sub C, ¿sí? El Z sub C dice que tiene una resistencia, una R sub C de ¿cuánto? De 8 ohms, ¿cierto? De 8 ohms, ¿sí? Y que tiene un factor de potencia, que ¿de qué valor? Del coseno, ¿cierto? Al tangente inverso de quién? De 8 sobre 4. De 4 sobre 8, ¿cierto? De 4 sobre 8, ¿cierto? De 4 sobre 8. Usualmente en estos problemas tienen que tratar de dar un modelo de la carga, ¿no? Porque dicen que usted puede, por ejemplo, decir, al decir que hay un factor de potencia, quiere decir que hay una combinación, ¿sí? Que puede ser un RL o un RC, ¿sí? Pero el RL sale en serie o sale en paralelo, ¿sí? Entonces, usualmente en estos problemas como que tratan de asumir que siempre sale en serie, pero el problema lo tienen que especificar, ¿sí? Si no lo especifican, pues ustedes pueden irse como un modelo serie o pueden utilizar un modelo paralelo. Cualquiera de los dos le va a funcionar, ¿sí? ¿Sí? Pero pues usualmente se debe especificar el modelo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que estos dos señores están en serie, ¿listo? ¿Sí? Es decir, que el ZC se lo puede expresar como ¿quién? Como un RC más un JX sub C. Recuerden que si hubiera sido en paralelo, eso no lo puede expresar así de chévere, ¿no? Lo que sí puede expresar así directamente sería la admitancia. Porque ya sería el producto, el ZC ya sería el producto entre esto con esto, la suma entre esto es totalmente diferente, ¿sí? Entonces hay que tratar de tener eso en cuenta, ¿no? Anótenlo ahí siempre. Que pues en los problemas usualmente hay que tratar de, pues no lo mencionan, y al no mencionarlo como que siempre tratan de decir que pues que están en serie, ¿no? Los componentes. Aunque eso no siempre es así, ¿listo? La magnitud de la potencia compleja que suministra la fuente, es decir, la magnitud de la potencia compleja, es decir, la potencia aparente de la fuente, es 1.5 veces, es igual 1.5 veces la potencia promedio que consume la carga ZC. Entonces, es la potencia activa de la carga C. Potencia promedio, potencia activa, es lo mismo término, ¿no? Potencia promedio, potencia media, potencia activa es lo mismo. Eso lo dijimos en la primera clase, ¿listo? De potencia. La potencia media no es el promedio de la potencia instantánea del tiempo. Potencia media, potencia promedio, potencia activa. Es el mismo nombre. ¿Sí? Sino que a veces se ponen un nombre. Bajo estas condiciones, calculemos XL. Bajo estas condiciones, calculemos XL, ¿cierto? XL. ¿Listo? Entonces, empecemos a ver. ZC. Miren que ZC me está dando bastante información. Me dan la resistencia. Y me dan un factor de potencia. ¿Sí? Que es el coseno del tangente inverso de 4 octavos. ¿Sí? Lo dan todo extraño ahí, ¿cierto? Uno simplemente podría decir, no, pues es el tangente. Este tangente me da un número y le saco el coseno. Está, ¿sí? Él está dando como EQ y Casi. Uno podría decir lo siguiente, ¿no? Si no va a lo mismo. Uno podría decir lo siguiente, sin haber hecho análisis. Pues yo pero esto. ¿Cuánto es este ángulo acá? ¿Cuánto es este ángulo acá? Eso aquí es un ángulo, en teoría, ¿sí? Vamos a llamarlo teta C. Eso aquí es un ángulo. ¿Y ese teta C cuánto nos da? ¿Ese ángulo cuánto nos da? 26. ¿26 qué? ¿26 qué?
.56. Punto 56 grados, ¿cierto? Listo. Y el factor de potencia en la carga, pues sería el coseno de esta cosa. ¿Cuánto sería? Aproximadamente. ¿Cuánto? 0.89 en atraso. Ojo que este término siempre tiene que ir, ¿no? En atraso o en adelante. Listo. Está como que dice, no quiere tener confusiones ahí con eso, hágalo. Listo. Pero bueno, usted ya sabe que ese es el ángulo. Eso es un ángulo, tiene que ser un ángulo, porque es el coseno, la definición del factor de potencia cinética. El factor de potencia es el coseno de un ángulo. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que saber que por dentro lo que está aquí metido es un ángulo. Y usted dice, bueno, yo sé que eso es un ángulo porque esta es la definición del factor de potencia, entonces ya yo tengo un ángulo de esa impedancia, y yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Y yo puedo decir lo siguiente. Ah, pues mire, en la impedancia, ¿usted qué tiene? Uy. Usted en la impedancia, mire, usted tiene acá esto, y cierra, pues recuerde que eso es Z, ZC, RC y XC, ¿cierto? Y ese sería el ZC que usted acaba de calcular, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y usted, pues tiene esta información, y tiene esta información, puede completar lo demás, ¿cierto? Profe, el ángulo del S es igual al del Z. Excelente, pero o sea, acá, localmente, ¿no? Localmente. ¿Sí? Sí. Si usted, por ejemplo, quiere calcular la potencia compleja de este señor, de solo de este señor, no de este señor, si usted tuviera la potencia compleja de este señor, usa exactamente el mismo triángulo, en el cual usted va a tener θc, aquí va a tener P sub C, Q sub C, SC. No coloco de la fuente porque es que la fuente es la combinación de los dos. Entonces, ¿por qué coloco el término sub C? Porque es único en la carga. En la fuente no es lo mismo, ¿no? Porque la P de la fuente es la misma P de la carga. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso, cierto? ¿Por qué? Porque es que lo único que consume. Si este entrega potencia activa, ¿quién de estos dos se come la potencia activa? La Q de la fuente, ¿quién es? La Q de ese señor más la Q de ese señor, porque ese también consume reactivo. Y la Q se entrega en el reactivo a los dos, ¿sí? Entonces, por eso, aquí coloco el índice sub C, porque eso se da en la impedancia ZC. Eso es de la impedancia Z sub C. Entonces, miren que el triángulo de la impedancia en una carga tiene la misma forma del triángulo de potencia, ¿sí? ¿Qué comparte el triángulo de impedancias y el triángulo de potencia en una carga? El ángulo. Y miren, usted también puede decir cosas como esta. Si usted dice aquí que S de la carga es P de la carga sobre el factor de potencia, por ejemplo, usted puede decir que Z de la carga es de la R de la carga sobre el factor de potencia. Es decir, las expresiones que nosotros utilizamos en el triángulo de potencia, usted las puede utilizar acá reemplazando S por Z, reemplazando P por R y reemplazando X por Q. Quiere decir que usted también puede utilizar el factor de potencia acá en impedancia. Y nadie le dice que no. ¿Sí? ¿Claro para todos? Listo. Usted puede decir de acá, usted puede decir, por ejemplo, usted puede decir de acá, en ese orden de ideas, usted puede decir lo siguiente, ¿no? Efectivamente que la Z de la carga, ¿quién es? ¿La Z de la carga quién es? Esto, la R, que ya la conocen, que es 8, sobre el factor de potencia de la carga, ¿cierto? Que es 0,89, ¿cierto? ¿Y eso cuánto le da? ¿Y eso cuánto le da? 8 sobre 0,89. 8.98 ohms. Y la X de la carga, usted por ejemplo puede decir que es raíz de la Z de la carga al cuadrado menos la R de la carga al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? Es decir, el 8.98 al cuadrado menos el 8 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Aproximadamente cuánto? Es decir, raíz de 8.98 al cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso aproximadamente cuánto nos da? 407. Pongámosle 407, ¿sí? Pero aquí es porque utilizamos poquitos decimales. Ahí tenía 407 en
Ohms. Ah, sí. Ohms, ¿cierto? Ohms. Eso si usted lo hace así. Miren lo siguiente. Usted no tuvo ni que hacer estos pasos. Es cuando usted sospecha de este número. Eso es un ángulo. Y hay un tangente inverso. Y usted tiene esto. Oiga, esto está sospechoso, ¿no? Tangente de teta es igual a XC sobre RC. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Entonces, teta, ¿quién es? Tangente inverso de XC sobre RC. Eso es que está acá. Y RC ya nos dijeron que vale 8. Entonces ya sabía una vez que XC era 4 ohms. De una vez, sin haber hecho ningún cálculo. Simplemente usted ve eso acá, pues aquí nos da un poquito más grande por las aproximaciones, ¿no? Si usted aquí mete todos los decimales, bota el 4, ¿sí? Pero usted ve eso, lo ve como sospechoso. Uy, ese tangente inverso, si yo lo veo acá arriba, el tangente de eso no es este. Llega una vez sin haber hecho. Yo lo había pensado, era, pero con las potencias. Lo mismo también lo han hecho, sí, ¿sí? Usted también puede haber dicho, pues aquí tiene y P, es lo mismo, es lo mismo. O sea, usted sabe, ahí para adelante es la imaginación que usted tenga. Usted también puede haber dicho, en el triángulo de potencia, ¿sí? En el triángulo de potencia, que el teta, ¿quién es? O que el tangente de teta, ¿quién es? U sobre P. Entonces, de ahí en adelante, usted puede sacar todas las relaciones que usted quiera, ¿sí? Digamos que aquí hay más cosas aquí que usted puede ver, ¿cierto? Listo, ustedes miren que aquí no dio 4 sobre 7 pues por el tema de las decimales. Si usted le mete más decimales, seguramente van a encontrar que nos va a dar el 4, ¿sí? Miren que está tirando a el 4, pero es por la aproximación. Pero usted ve eso así todo sospechoso. Ah, mira, que aquí ya me están dando la reactancia, entre esta acá, ¿cierto? Entonces, el problema se está volviendo esto. Entonces, su problema se le está volviendo así. Asumiendo este modelo, claro. Tu problema se le está volviendo así, ¿cierto? En el cual, usted sabe, aquí tiene la tensión de la fuente, usted tiene la reactancia de acá, que aún no la conocíamos y es nuestro problema, la resistencia aquí que ahora es de 8 ohms, y eso que es de J4 ohms, ¿cierto? Así intuitivamente, si usted ve en ese circuito así, en estos datos, así, tal cual, ¿el problema es posible calcular o no es posible calcular? La conclusión, no da ni tensión, no da ni corriente. ¿Qué quiere que uno haga? ¿Magia o qué? O por lo menos corrientes, sí. ¿O alguna corriente? Ay, pero es que este dato que estaba pasando acá. ¿Qué quiere decir ese dato? Miren lo siguiente. Saquémoslo de acá. El factor de potencia, ¿quién es? El factor de potencia, ¿quién es? La P sobre la S, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si paso esto para acá y paso esto para el otro lado? Es decir, si yo tengo peso C, que ese, y recuerden que el peso C, perdón, antes de eso, peso C es el mismo PF. Es decir, que la potencia de la carga, la potencia activa de la fuente, pero la potencia activa de la fuente es la misma potencia activa que funciona la carga. ¿Sí o no? Y esa es la potencia aparente de la fuente. Ahora sí, la P de la fuente sobre la S de la fuente, ¿cierto? Eso lo que está haciendo es pasar este señor para acá, pero que teníamos peso C sobre, ¿sí? Inicialmente teníamos, bueno, hagámoslo por partes. Inicialmente tenía P sub C sobre SF, pero dijimos que es P sub F sobre SF. Vamos de acuerdo, ¿cierto? Y va a ser igual a 1 sobre ¿quién? A 1 sobre 1,25. Eso que está en rojo es el factor de potencia. Oiga, ¿me están dando el factor de potencia de quién? Ya me están dando el factor de potencia de la fuente, ¿sí o no? Ya me están dando el factor de potencia que opera la fuente, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es el factor de potencia de la fuente? Pues 1 sobre 1,25 es ¿cuánto? 0,8. ¿Cuánto? 0,8 en atraso. ¿Y por qué yo sé que es en atraso? Porque es que solamente hay inductor y resistencia. El circuito solamente tiene inductor y resistencia, ¿sí? Si tuviera un condensador, ahí sí me toca saber
si el efecto capacitivo es más grande que el inductivo y viceversa. Es decir, si aquí hubiera un condensador y la suma de esos dos me da positivo, inductivo. Si la suma de estos dos que son por un condensador me da negativo, pues capacitivo, ¿sí? Pues positivo y positivo, me sigue dando más positivo todavía. Ah, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Qué gano yo con saber el factor de potencia de la fuente? Gano que puedo conocer el ángulo de la potencia compleja en la fuente, ¿sí o no? El ángulo de la potencia compleja de la fuente, pero el ángulo de la potencia compleja de la fuente es el mismo ángulo que vería la impedancia que de la fuente, ¿cierto? Y la impedancia que de la fuente, ¿quién es? La z de la fuente sería la z de Fleming visto por la fuente. ¿Y cuánto es la z de Fleming visto por la fuente? Es 8 más j 4 más xl, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? En el cual esta impedancia, ¿y conozco esta impedancia? Conozco que su parte real vale 8, este teta, ya lo puedo conocer, que es el coseno inverso de 0,8, ¿cierto? Y conozco que ese es 4 más xl. Entonces yo puedo decir que el tangente de teta, ¿quién es? 4 más xl sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si digo que xl es igual a ¿qué? A 8, tangente de teta, menos 4. Entonces, ¿quién es teta? Ahora sí, ¿quién es teta? 36.1. Entonces, el teta es igual a ¿quién? 0.87 grados, ¿cierto? Entonces, xl es igual a 8 por el tangente de 36.87 menos 4. Entonces, ¿cuánto nos da xl? ¿Menos? Posible. Pero me explico por hecho. Sí, claro. 8 por el tangente menos 4, ¿eso cuánto es? ¿Cuánto? 2. 2. Y con esto, usted resolvió el problema. La diferencia es que ahora aquí es el z de la fuente, ¿no? Ese triángulo es teniendo en cuenta todos los rayos al mismo tiempo, ¿no? Tengan mucho cuidado que cuando le están preguntando amplitudes, usted sabe que en un problema, por ejemplo, usted tiene la potencia completa de la fuente y tiene la tensión de la fuente. Un ejemplo en particular. Y quiere calcular la corriente, usted la despeja, ¿sí? Es igual a I por conjugado y B por I conjugado, despeja, recuerde que eso queda conjugado, la división entre S fasor y B fasor, lo divide, eso le da un fasor y luego lo tiene que conjugar. Y eso como resultado le da un fasor. Pero ese fasor, la magnitud de este fasor de la corriente que usted calculó está en amperes RMS. Y recuerde que en el dominio del tiempo, usted ve dos cosas. La onda senoidal, recuerde que esto es una representación estática de esto de acá, ¿sí? Usted tiene la onda senoidal y aquí tiene el valor de RMS, ¿sí? Que es un valor constante, ¿sí? Pero cuando le pregunten el valor de la amplitud o el valor pico, le están preguntando por eso. Y recuerde que X y este valor están relacionados de la siguiente manera: que un valor RMS para una onda senoidal, porque el valor RMS no es lo mismo para todas. Si una función senoidal, pues ya está definida de esta manera, pues el valor pico y el de raíz de 2. Entonces, si usted tiene el RMS y le piden el valor pico, pues despeje, ¿no? Usted sabe que el valor pico es raíz de 2 por el valor de, pues su valor RMS. ¿Listo? Listo. Entonces, el tercero del taller avanzado, ¿sí? El tercero del taller avanzado, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Listo, entonces el tercero del taller avanzado nos dice lo siguiente, ¿no? Bueno, es lo que estamos tercero del taller avanzado. ¿Qué dice ese señor? Inicialmente tenemos este problema acá, ¿no? Fuente, reactancia y otra fuente. ¿Sí? En la izquierda, pues, la fuente 1, ¿cierto? ¿A qué ángulo está?
un ángulo teta. Un ángulo teta. Y esta sería una fuente 2 A 0. a 0 grados. Aquí arriba hay una reactancia de JXL, J omega L, que recuerden que es lo mismo que decir JXL, ¿listo? Y por acá sabemos que la fuente, me están diciendo, ¿no? La fuente, pues entrega una potencia compleja, ¿no? P más JQ. Una potencia compleja, ¿sí? Y entonces dicen, desarrolla una expresión de la potencia compleja fluyendo desde la fuente, es decir, que esta entrega esta, ¿no? Que esta entrega esta, de la fuente en términos de V1, V2. Entonces nos dicen que hagamos una expresión de la potencia compleja de la fuente, P más JQ, pero entonces ya usted no lo va a ver como P más JQ, sino que usted quiere ver esto en función de quién, la de la fuente. Lo quiere ver en función del V1, de la magnitud de V1, de la magnitud de V2, la magnitud de XL, omega L, coseno de teta y seno de teta, algo así. Coseno de teta y seno de teta si es posible. Es como que va a ser una función, ¿sí? La S es la fuente, es una función de todo esto, ¿sí? Es una función de todo esto, ¿sí? Entonces se puede cerrar acá en rojito. Entonces, como quien dice, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces yo puedo partir de que, ¿qué? Yo puedo partir de lo siguiente, ¿no? Me están preguntando una expresión de la fuente, ¿no? Y yo sé que la S de la fuente, ¿quién es? La tensión de la fuente, ¿sí? O la corriente de la fuente. Así de sencillo, ¿cierto? Yo parto de esto, ¿sí? Yo parto de esto. Y yo digo entonces que el B de la fuente, ¿quién es? Voy a hacerlo por separado, ¿no? El B de la fuente es un B1, ángulo teta, ¿cierto? Y miren que extrañamente me están pidiendo coseno teta, seno teta, ¿sí? Entonces recuerden que esto es la versión fasorial. Yo la puedo poner en versión ¿qué? Rectangular, que es lo mismo que decir B1, coseno de teta, ¿cierto? Más J, B1, seno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Simplemente estoy pasando esto como para ir darle formita a esto, ¿sí? Y la corriente de la fuente, ¿quién es? Si hago un LBK, ¿cierto? Si hago un LBK, ¿qué voy a obtener? Que pues menos B1 fasorial, ¿cierto? Más JXL por la corriente de la fuente, que sería esta misma, ¿cierto? En ese sentido, porque la corriente de la potencia queda en el mismo sentido. Me están diciendo que fluye de la fuente 1, ¿sí? Más B2, ¿sí? Igual a 0, y aquí espejo, ¿y quién tengo? Y F va a ser igual, pues, a B1, un ángulo teta, es decir, paso este para el otro lado, bueno, vamos por partes, B1, ¿cierto? Menos B2 sobre JXL. Es lo mismo que decir que IF, lo mismo que decir que IF es igual a ¿quién? B1 al ángulo teta, ¿cierto? Menos B2 al ángulo de 0 grados, ¿cierto? Y entre JXL. Y que finalmente, si yo quiero descomprimir esto más, ¿quién va a ser? B1 coseno de teta más J, B1 seno de teta menos B2, porque pues B2 es 0 grados y no B2, pero JXL. Listo. Entonces, ya lo que tendría que hacer es esto que voy a subrayar en verde, ¿sí? Lo coloco acá, lo reemplazo acá, y eso que voy a subrayar en naranja, o sea, todo esto, ¿cierto? Lo coloco acá, ¿cierto? Voy a multiplicar este término por este término, y ahí para adelante. Y ahí para adelante, miren que en teoría ya tengo todo lo que me están pidiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están pidiendo B1, B2, coseno, seno,
y XL, ¿sí? Miren que están todos los términos, ¿sí? ¿Sí lo ven que ya están todos los términos? Lo que falta aquí en adelante, ¿qué es? Operar y que sea bien bonito y carpintería, ¿sí? Operar que sea bien bonito y carpintería. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí, ¿cierto? ¿Todo claro hasta el momento? Digamos que el problema me está preguntando es la potencia completa de esta fuente, ¿sí? Claro, hay dos fuentes, ¿sí? Y por eso me están diciendo la que fluye de esta, ¿sí? La que fluye saliendo de esto. Entonces, esto lo hago referencia a esta fuente, ¿sí? Vamos a poner esta 1, vamos a poner esta 2, eso es con referencia a la fuente 1, ¿sí? Tiene toda la razón. 1 y 1, ¿sí? ¿Listo? Pero usted puede también haber dicho lo siguiente. Si le gustó los diagramas factoriales, se dice lo siguiente. Voy a hacer este LDK, pero con estilo. Voy a representar ese LDK en el dominio factorial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, B2, ese es el más fácil de graficar de todo, ¿cierto? Yo tengo esta tensión, esta tensión, esta tensión, ¿cierto? El B2 es más fácil de graficar, ¿por qué? Porque yo aquí arranco con un vector, ¿cierto? De magnitud B2, ¿sí? Y el giro pues queda izquierdo. Claro, podría tener una línea de acción, ¿sí? Porque yo no conozco la magnitud del B2, pero sé que al final yo sé que va a tener una magnitud de B2, ¿sí? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Miren que en el problema me colocaron P más JQ. P más JQ. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si la fuente estuviera entregando reactivos positivos, ¿sí? Me está entregando reactivos positivos. Entonces, ¿la fuente qué está viendo? La fuente es que estaría viendo como un inductor, ¿sí? Estaría viendo un inductor, ¿por qué? O un equivalente, ¿qué estaría viendo equivalente acá? Un circuito inductivo, ¿por qué? Porque tengo reactivos positivos. Y en un circuito, y si este circuito, si es la corriente de todo ese circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo está la corriente con respecto a la tensión? ¿Cómo debería ser esa corriente con respecto a esta tensión? En atrás, ¿sí o no? Aquí tengo la corriente. Y esta tensión, esa corriente que es la misma que atraviesa esa tensión, ¿cómo tiene que estar con respecto a la corriente? ¿Cómo está la tensión en el inductor con respecto a la corriente? Adelantada 90 grados, ¿no? Entonces, esta tensión, sí, ahora yo voy a dibujar esta más esta es igual a esta, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo aquí es que B1 sea igual a ¿quién? A 2 más BL. ¿Listo? Donde ese es el BL, ¿sí? ¿Listo? Estoy representando acá, es la suma de todos, ¿sí? Entonces yo sé que el BL aquí estaría a 90 grados, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Paralelo a esto. Bueno, poniendo. Paralela a esto, ¿cierto? Aquí estaría el BL, pero el BL simplemente ¿quién es? Es la corriente por XL, ¿cierto? Que es el mismo BL. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y cerrando, ¿quién tengo? Y cerrando, ¿quién tengo? Y eso sería P. ¿Sí o no? Por respecto, debería ser P. ¿Sí o no? Yo sé que la potencia activa de este de acá es la misma potencia activa de acá. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Y la Q de esa quién es? Esta, para que pueda consumir la fuente, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, yo sé que la potencia de la fuente es la misma potencia, bueno, la potencia de B1 es la misma potencia de B2, ¿cierto? Y la potencia de B2, ¿quién va a ser? Pues B2, ¿cierto? Por I, por el coseno de θ, ¿sí o no? ¿Sí? Por el coseno de θ, ¿sí? Por el coseno de θ, que es el ángulo de la potencia, ¿sí? Que es el ángulo de la potencia. ¿Y por qué este mismo ángulo? ¿Sí? Si de pronto usted no lo ve, recuerda que la S de B2, ¿quién es? La B2, ¿cierto? Por la corriente, ¿sí? La corriente conjugada, ¿sí o no?
la corriente conjugada. ¿Sí o no? Entonces simplemente despeja aquí la corriente. Usted simplemente despeja aquí la corriente y usted dice que la corriente pues va a ser igual a la S de 2 sobre B2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un S. El BO pues ya está a 0 grados, ¿cierto? Entonces, ¿el de aquí quién es? ¿En la potencia compleja aquí quién es? Bueno, es por eso como jugaba así. Sería menos Z. Menos teta. Y sería menos teta. Entonces, al final me va a quedar I, un ángulo menos teta. Pero pues no importa, ¿no? Aquí simplemente la potencia activa. Simplemente es teta. Listo. Ese es PB2, que es el mismo PB1. Sí, pero entonces, ¿esto aquí qué? ¿Sí? ¿Aquí qué? ¿Qué ganan hoy con eso? ¿Sí? ¿Yo qué ganan hoy con eso? Entonces, miren la siguiente curiosidad. Miren esto de acá, ¿sí? Miren eso de acá. Ustedes miren que aquí, ¿cierto? Miren que acá yo puedo exponer ese triángulo acá. Y ahí tengo ese triángulo ahí, ¿cierto? Entonces, para alternos internos, este también debería ser teta. ¿Sí? Para alternos internos, este también debería ser teta. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el seno de teta, ¿quién es? ¿Quién es el seno de teta? Este pedacito, ¿cierto? Entre este, ¿cierto? Pero esto, ¿cómo es el seno de teta? Pues solo lo mismo. Opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces sería Vamos a ver. ese de acá, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Entonces, no, de pronto no estoy buscando el seno de teta, sino el coseno de teta. Ese sí ya sería el. Sí, voy a buscar el coseno de teta. Voy a buscar el coseno de teta, ¿listo? Que sería este sobre ese, ¿cierto? Este aquí que es, bueno, este acá que sobre hipotenusa, ¿no? Que sería XL por la corriente. Pero, este pedacito aquí, ¿quién es? Este pedacito ese sería, ¿cierto? Esto divide entre ese, ¿cierto? Esto divide entre ese, pero este pedacito es el de ese triángulo, ¿no? ¿Cierto? ¿Me han dicho? Usted tiene acá el triángulo B1 y el ángulo teta. ¿Y eso qué es? Este pedacito aquí, ¿cómo se llama? B1 coseno de teta. ¿Y ese pedacito de aquí, quién se llama? Entonces sería teta, no. Aquí sería B1. B1 seno de teta, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que esta ecuación de acá, yo puedo decir que PB1 va a ser igual a B2 por la corriente, ¿sí? Por la corriente, o bueno, por el coseno de teta. ¿Y el coseno de teta quién es? B1 seno de teta sobre XL por I, y creo que aquí me estoy comiendo la corriente, ¿cierto? Voy a ver el negro que tenía inicialmente, ¿no? Entonces sería B2 por I, ¿cierto? ¿Y quién cancelo yo acá? Entonces yo tendría que P, B1, simplemente es igual a B1 por B2 por el seno de teta sobre X sub L, y eso es lo que le tienen que botar ustedes en la parte de atrás cuando lo hagan acá. Me parece que por este lado tiene más análisis, ¿no? Pero es más rápido. Y como lo piden doble, entonces sería. Ah, bueno, omega L. Ese. XL es el mismo omega L. Pero entonces ese es el resultado que ustedes van a botar de acá. Multiplicar esto por esto. Solamente que pues aquí es como más intuitivo, más fácil de entender. Tiene mucho trabajo, pero acá sí. Acá es más fácil, desde el punto de vista de las operaciones, pero tiene más análisis. Cualquiera de las dos visiones es lo mismo. Esta ecuación es bastante interesante, este problema es bastante interesante porque este problema ustedes lo van a ver más adelante en sistemas de transmisión, que esa es la ecuación de transmisión de potencia en una línea, ¿sí?
que la expresan de esta manera. Esta formulita ya se la entrega más adelante, ¿sí? Sino que aquí, pues, como en un ejercicio de circuitos, ese ejercicio tiene intención, ¿no? Como que es la ecuación de la potencia de transmisión de una línea que es inductiva pura. ¿Sí? Usted tiene una línea de transmisión, tiene un punto, otro punto, tensiones, ¿cómo es la potencia activa que entrega esa línea? Ya se la entregan de esta manera. De esta manera. Si tiene RL, ya la fórmula un poquito más extensa, ¿sí? Pero digamos que, pues eso ustedes más adelante lo van a ver, ¿no? Eso ustedes más adelante lo van a ver. Y ahí para allá el Q ya sería muy difícil porque tenemos DC y X. El Q, usted puede utilizar la misma lógica, ¿no? El Q puede utilizar la misma lógica, pero aquí tendría que utilizar el Q de la fuente. Usted puede calcular el Q de acá, el Q de acá, el Q de B2, de esta forma, y luego le suma el Q de aquí, metiendo los otros términos y queda lo mismo. Usted puede calcular el Q de B2, ¿cierto? ¿Como quién? B2, I2, seno de teta, saca una expresión y luego le suma el Q de esta y obtendré la de acá. Busca que la expresión de la Q de acá le dé en función de las demás. Y listo.